Convertirnos aventureros en espectáculos como el nado con delfines o en circos, que afortunadamente están prohibidos en México, pero aún se centran esfuerzos en otorgarles las características de animales sintientes, tal como lo intentó la Corte de Colombia al oso de anteojos Chucho, no sé si se enteraron, a quien se le otorgó en habeas corpus el derecho a ser trasladado a un lugar que protegiera su bienestar, donde pudiera ser garantizada su bienestar. Sin embargo, dicha sentencia fue revocada, fue declarada improcedente. Los animales de tercera clase son muchísimo menos afortunados que los de la primera y la segunda. Estos animales no tienen derecho a la vida y no tienen derecho a la libertad. Ni hablar de considerarlos seres sintientes. Son comida. Son los animales destinados al consumo. Son los cerdos, son las vacas, son los pollos. Todavía hay personas que sienten feo cuando los ven trasladarse al matadero o cuando los ven morir. Sin embargo, hay otros animales que son los de cuarta clase, de los que nadie siente empatía, nadie habla, nadie piensa, nadie los defiende. ¿De quiénes se trata? Pues son los peces, los insectos, las plagas. Estos ni siquiera se cuentan en números, se cuentan en kilogramos, en toneladas, o por su afectación ambiental, y ni siquiera los pensamos como animales, definitivamente son los olvidados. A veces se nos hace muy fácil, maté un mosco, es una vida. Está dentro del rango de los animales y son tan olvidados que no tienen ni siquiera esa característica de pensar que en algún momento matamos un mosco. Pero, ¿qué efectos tiene otorgar a los animales la característica de seres sintientes? Que los animales sean considerados como seres sintientes definitivamente es un paso muy importante para los animales e incluso un acto de justicia. A nivel legal es muy complejo. Para empezar, se tendría que homologar el concepto de animal y hacer una diferencia clara y precisa entre los animales. Porque como ya lo comenté, no todos los animales correrían con la misma suerte. Entonces, porque automáticamente tendrían derecho a la vida y a la libertad. El paso 2, desde el punto de vista legal, sería crear una figura intermedia entre persona y cosa y plasmarlo en el Código Civil. Lo más viable sería otorgar un símil a la figura de incapacidad en el derecho civil, es decir, los animales deberían ser considerados como sujetos de derechos pero no de obligaciones. Los efectos serían que los animales ya no ser considerados cosas susceptibles de apropiación, por lo que el derecho humano a la propiedad quedaría invalidado y en cambio nos convertiríamos en tutores de los animales. Y probablemente también sería un obstáculo para la aplicación de políticas públicas para la regulación de sobrepoblaciones de animales abandonados, pues la integración de estos al Código Civil, el Estado ya no podría aplicar la matanza o captura de los animales, creando tal vez, posiblemente, un problema de salud y seguridad a los seres humanos. El marco legal mexicano de los animales. El marco legal en México de los animales está evolucionando a pasos agigantados. Desde que se prohibieron los circos, los animales en los circos, a partir de ahí se creó como un boom de reformas y de leyes y de tipificación de los delitos del maltrato animal en todo México. En el año 2014, Animal Heroes presentó la iniciativa que crea la Ley General de Bienestar Animal, que bueno, es una ley que pretende ser un eje rector para todos los animales de compañía, pues que ahorita digamos que la competencia es meramente estatal. También en México se inicia a legislar sobre la sintiencia de los animales, que en algunos estados está muy en boga, y también hace poco la Suprema Corte emitió la sentencia en la que consideraba constitucional la prohibición de las peleas de gallos en el estado de Veracruz, lo cual podría considerarse la antesala de la prohibición del espectáculo grotesco, de la tauromaquia o de cualquier espectáculo que involucre animales. ¿Qué sigue? Tal como hace unos cuantos años la esclavitud era considerada como algo normal, algo bien visto, un símbolo de estatus, los negros eran considerados como no humanos, las mujeres inferiores a los hombres, era inconcebible pensar que llegaría el día en que estos dogmas serían anacrónicos y antiguos. Llegará el día en que la explotación y el uso de los animales también lo sean. Llegará el día en que sepamos por fin que los animales no existen para servirnos, que tienen una existencia independiente, que no están en la tierra para servirnos. Llegará el día en que finalmente los animales sí tengan derechos. Y mientras eso pasa, pues bueno, el derecho deberá adecuarse a las realidades de cada sociedad, pues cada vez está más cerca la distinción de las fronteras entre lo humano y lo no humano, y pues bueno, la ciencia jurídica deberá resolver de fondo estas cuestiones. Muchas gracias.
pues agradezco mucho al Instituto Nacional de Ciencias Penales la invitación, también la preocupación por este tema tan relevante, que justamente desde la discusión se deja también en el olvido, porque pues para qué hablar de los animales, y menos de los derechos de los animales. Y por supuesto también agradezco profundamente a todos ustedes que estén ahora acá, pues para que a ver que a quién se le queda la semillita de empezar a dialogar sobre estos temas, ¿no? Yo no sé si alcancen a ver la presentación o hacemos alguna cosa técnica. Pero bueno, mientras tanto les cuento que, pues un poco, le decía Mayra en el preámbulo, que sin ponernos de acuerdo más o menos estábamos como en la misma línea, sin haber dialogado antes. Justamente la presentación de la que yo les voy a hablar se llama De la protección jurídica a los derechos de los animales, y yo creo que pues todavía estamos a bastante distancia de realmente poder hablar pues de los derechos de los animales como tal, ¿no? Entonces, en primer término, quisiera también comentarles pues que hay un postulado teórico detrás de todo esto, al referirnos a los derechos de los animales, pues estamos hablando desde diferentes posturas axiológicas, teleológicas, ¿no? Incluso deontológicas, que nos llevan a pensar si estos seres tienen o no derechos o no, simplemente porque pues son nuestros... ahí me siento muy feo decirlo, pero pues bueno, son parte de los servicios ambientales que prestan, ¿no? Creo que no se ve, entonces yo voy a ir avanzando porque si no a mí el cronómetro me va a decir tiempo. Entonces, bueno, les voy a ir hablando como de la aproximación teórica. Tenemos una posición utilitarista que sustentan diversos autores como Bentham, Mill, Haar y Singer finalmente, y ellos de lo que nos hablan es pues de que los actos no son buenos o malos en sí mismos, los actos que tenemos en torno con los animales, sino dependen de las consecuencias, ¿no?, de estos actos, que hay que minimizar el sufrimiento y maximizar el placer. Y finalmente Singer termina con el movimiento de Frente de Liberación Animal, que busca reducir el sufrimiento animal en el mundo. Habla de reducir, hay que tener ahí, no eliminar. Entonces cuando hablas de reducir, pues quiere decir que hay un pequeño o un gran margen que lo justifica o lo permite. Luego esta misma ética utilitarista pues refiere que los animales son insumos para satisfacer los intereses humanos, y pues es lo que ya nos comentaba el director Laveaga en la introducción. Esto justifica incluso la experimentación en animales e inclusive llegó a justificar la experimentación en seres pues que tenían algún retraso mental, ¿no? Esta ética utilitarista de Singer pues nos lleva como a esta posición de nosotros somos parte de un ente animal más, o nosotros seguimos siendo el ente superior que decide respecto de los demás animales. Él plantea que tenemos una consideración moral hacia los animales, y esto está en función de lo que ya decía Mayra, esta capacidad de sentir. El problema es qué sucede con las especies que no poseen receptores que permiten experimentar o hacernos evidente a nosotros que están sintiendo un dolor, ¿no?, o que están manifestando una incomodidad. La teoría de las 3 R's pues nos habla del reemplazo, la reducción y el refinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en el reemplazo pues un experimento no debe llevarse a cabo si hay alternativas razonables que impliquen el uso no animal. La reducción, debe usarse el mínimo número de animales para obtener el resultado de determinada prueba. Y finalmente el refinamiento, que los métodos usados deben intentar minimizar el sufrimiento, el estrés, el dolor. Ahora ustedes pueden adquirir muchos productos que dicen que no fueron probados en animales, ¿no?, justamente pues con base en estos esfuerzos. Y de lo que hablaba Mayra, pues las categorías de animales, pues hay categorías de animales que son carismáticas, por ejemplo los delfines, ¿no?, que son especies carismáticas que por sí mismas creemos que debemos proteger, pero pues a lo mejor otras especies de peces pues son dignas de estar en un plato, ¿no?, de sushi o de lo que sea. Y entonces esas pues sí no tenemos la misma consideración. Por un sentido de justicia, los seres humanos estamos obligados a otorgar respeto igual a todos los individuos que poseen igual valor inherente, sean agentes o pacientes morales, ¿no? Esta es lo que está planteando Reagan desde esta postura teórica, que es esta ética deontológica. En esta ética deontológica que nos lleva hacia el deber, ¿no?, que tenemos respecto a los demás, pues se reconoce que los animales tienen derechos en función de sus intereses, tienen derecho a la vida, al alimento y al placer. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos un monito araña en una jaulita con su monito, su gorrito, su biberoncito, y decimos, ay, qué bonito el monito, ¿no? En realidad estamos diciendo, pues si yo lo cuido, le doy de comer, le doy su cariñito, lo tengo súper bien.
pero en realidad los monos están construidos físicamente para branquear, ¿no? Y si nosotros los tenemos en nuestra habitación, en nuestra casa, pues esa capacidad de branquear se las modificamos y entonces estamos alterando parte de su propia naturaleza y eso les está generando pues una afectación o un daño. También nos hablan de esa teoría de la degradación que hay de intereses de los humanos hacia los animales inferiores y pues estas teorías se vienen discutiendo desde hace ya muchísimos años. La Declaración de los Derechos de los Animales fue adoptada por la UNESCO en el 78 y luego ya reconocida por la ONU y nos dice en su artículo 11 que todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Y entonces aquí viene el tema de qué justifica y qué no justifica pues que matemos a los animales, qué justifica que tengamos la chuleta en el plato o qué justifica que nos volvamos veganos, ¿no? Hay otra pregunta que es, ¿hay una relevante diferencia moral entre otros animales que sienten y nosotros, los seres humanos, que justifique acciones hacia ellos de las que nosotros consideramos inmorales hacerlas hacia nosotros mismos? ¿Qué se debe hacer y no hacer a otros animales hacia un tema moral, como ya les decía hace mucho tiempo? Ahora, los derechos de los animales en la legislación mexicana, no. Por lo menos aún no. Tenemos aquí a la experta de la PAOT, también tenemos aquí a un experto en materia penal que ya nos hablarán de los avances que hay en la materia, pero pues todavía es complicado hablar de los derechos de los animales. Tenemos diferentes aproximaciones de protección desde el sistema jurídico mexicano, los vemos como parte de esta biodiversidad de la que se hablaba, entonces hay que conservar los ecosistemas y a los animales como elementos de los mismos, la biodiversidad, pues también ahí están incluidos los animales, la fauna silvestre, evitar el tráfico de especies, evitar la extinción de especies, prohibir la caza de determinadas especies, sancionar el maltrato animal y protegerlos como bienes susceptibles de apropiación. Creo que el derecho mexicano se ha enfocado más cuando habla de los derechos de los animales en las dos últimas categorías, no tanto en la protección de sus derechos, reconociendo que deben de ser sujetos de derechos, ¿no? Por sí mismos, no por los servicios o los bienes que nos proporcionan. El marco jurídico de la protección de los animales ya se refería un poco, parte desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego baja a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de ahí a la Ley General de Vida Silvestre, al Código Penal Federal y al Código Civil Federal. Aquí es donde están visualizados como cosas, literalmente, ¿no? La norma oficial 059 que habla de las especies en algún estatus de protección, riesgo, amenazadas, en peligro de extinción y recordemos que como la materia ambiental es concurrente y la protección de los animales entra en esta materia, pues baja a los ámbitos estatales y a los ámbitos incluso municipales, ¿no? En el caso nuestro acá, pues tenemos la Constitución Política que habla de los derechos de los animales, la nueva Constitución de la Ciudad de México, la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México y el Código Penal para el Distrito Federal. Yo no voy a meter ya el Código Penal porque como tenemos aquí a nuestro super experto, pues él va a hablar de eso y entonces tenemos más tiempo. Yo lo que quiero mostrarles es simplemente la definición de animal, que sí está aquí en el Código Penal de la ciudad, dice al organismo vivo no humano sensible, ¿no? Y es otra vez donde empezamos a definir con nuestras categorías lo que creemos que define a un animal, ¿no? Que no constituya plaga. Luego entonces si es plaga ya no es animal, ¿no? Quién sabe qué será, pero animal no es. Que posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos, que es donde les decía hace rato. Y si no tienes esta posibilidad de mostrar una respuesta al estímulo, pues entonces ya tampoco entras en esta categoría de protección, ¿no? Y también nos habla de que pertenecen a una especie doméstica o silvestre. Pero realmente todas las categorías que se ponen arriba pues nulifican los derechos de los animales que no entran en este patrón que nosotros hemos definido como humanos, ¿no? La ley la Ley de Protección Animal del Distrito Federal nos habla de estos elementos que refería hace ratito: maltrato, crueldad y sufrimiento. Y nos habla de maltrato, todo hecho, acto o omisión del ser humano que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal o poniendo en riesgo la vida del animal, afectando gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo. Crueldad, acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa o por negligencia y sufrimiento, carencia de bienestar animal, causada por diversos motivos que ponen en riesgo la salud, la integridad y la vida del animal.
Como nos damos cuenta, pues los parámetros con los que estamos tratando de construir lo que denominamos derechos de los animales, pues todavía nos plantea retos. Qué bonito que hay muchos jóvenes, ¿no?, que tengan mentes frescas para abordar de una manera más omnicomprensiva respecto del tema de los derechos de los animales como sujetos de derechos por sí mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Tenemos ahora la intervención de Estela González. Gracias. Bueno, en lo que pone la presentación. Ay, gracias. Bueno, todos sabemos el gran movimiento que ha habido a nivel nacional e internacional en los últimos años por el tema del bienestar animal. Esto también se ve reflejado en la Ciudad de México con la cantidad de denuncias que se han venido presentando en la historia de lo que es la Procuraduría Ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Si observan en esta gráfica, en los primeros años de la PAOT eran mínimas las denuncias que se presentaban en materia de maltrato animal, y a partir del 2013 crece exponencialmente la cantidad de denuncias que se recibieron a partir de estas fechas, de tal manera que se ve clara la intención de proteger a los animales, por lo menos en la PAOT desde estos años. A lo que va de este mes, bueno, lo que va de enero y hasta el corte del día de ayer, se recibieron de 2019 lo que en un año se había recibido en 2012. Ahí se refleja entonces que en la Ciudad de México, por lo menos, hay esta conciencia que va creciendo en el tema del bienestar animal. Tenemos casos muy significativos. En total tenemos 6.035 casos hasta el día de ayer de maltrato animal, los cuales tenemos de todo tipo. Tenemos casos en donde solo les falta techo o están amarrados permanentemente, etc. Pero hay casos muy, incluso brutales, ¿no? En los 3 siguientes diapositivas vemos casos muy específicos en donde se ve que había alguna lesión en donde no hubo tensión, algún animal que estaba en un estado famélico, que fue rescatado también por la PAOT, y el caso de animales que tienen alguna enfermedad y que el dueño pues no los atiende, ¿no? Son casos, digamos, que los que pude poner como menos impactantes, porque hay otros, ¿no?, que ya tienen que ver con el tema del delito de muerte de animales, etc. Bueno, estos casos son digamos que refleja digamos, el imaginario colectivo que hay en esta Ciudad de México. ¿Qué es lo que interesa a la ciudadanía en esta ciudad? Bueno, tenemos, estas teorías ya algunas las comentó la doctora Marisol, y básicamente hoy por hoy este cambio de paradigma tiene su origen en un aspecto ético, como ya lo mencionaba la doctora. Casi todos los teóricos, desde el siglo pasado básicamente hasta Manteca, que es como, digamos, lo más actualizado en este tema, todos coinciden en algo, en la consideración moral que se le debe dar a los animales por el simple hecho de su capacidad de sufrimiento. Lo que comentaba el doctor Laveaga también y la doctora Marisol, en eso redundan todas estas teorías, unas un poco, digamos, más profundas, en el sentido de que son extremas, incluso son criticados muchos casos, como el caso de Arne y Luc Ferry, en donde hablan de incluso que esos derechos deben ser extendidos hasta plantas o piedras. Son ahí los extremos, ¿no?, en donde es como complicado poder trabajar este tema ético. Sin embargo, esta es la base por la cual se han generado lo que llamamos los procesos de eticidad. Un proceso de eticidad es muy sencillo, es aquello que los abogados conocen como el origen de las normas a través de hechos, ¿no? Tenemos una situación social en donde la sociedad, yo les llamo el imaginario colectivo como lo llaman en Francia, los juicios de hecho que la sociedad está dando sobre una circunstancia, en el caso del maltrato animal,
lo confrontan con un estado de bien o de mal, ¿no? La parte ética, y entonces les dan una máxima, un resultado, y ese resultado es lo que a nosotros nos va a dar lo que son las reformas, la legislación, las manifestaciones normativas o significaciones normativas. Perdón. Estos hechos sociales, al momento que ya están positivizados, nosotros lo vemos reflejado en la Ciudad de México, sobre todo, bueno, lo digo porque en la Procuraduría Ambiental solo trabajamos temas locales, lo vemos reflejado con una gran capacidad social de demanda, de denuncia de todo este hecho social que es el maltrato animal. Estos derechos que se han considerado por la ciudadanía, por un grupo importante de la ciudadanía considera que son derechos para los animales que deben ser reconocidos. Otros lo consideran como la capacidad de reconocer a esos animales como seres vivos que sienten, y por ese simple hecho pues hay que protegerlos. Todo tiende a buscar la protección de estos animales. Vemos, por ejemplo, este proceso que se ha vuelto más veloz a través de las teorías del llamado continuum, en donde pues vemos que la era digital mueve mucho la información. Los casos, por ejemplo, de Francia, las movilizaciones que se han llevado a cabo de manera inmediata las conocemos aquí en nuestro país, y eso hace que los movimientos locales también se vuelvan más móviles, se vuelvan más intensos, y eso es lo que hace que el imaginario colectivo genere esas presiones para que el legislador genere estas leyes. Esta regulación que se ha venido dando, si analizamos los tiempos, se han venido dando desde el 2000, digamos que las más antiguas en cuanto a estas novedades son del 2013, que son las del Código Penal. Sin embargo, las que comentaba, por ejemplo, Mayra, del Código, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en torno a tres temas particulares, que es la prohibición de animales en los circos, el tema de las peleas de perros, que se ha comentado poco, pero es muy importante, porque, bueno, en el caso de la PAOT sí se nos han presentado varios casos, y gracias a esta legislación que obliga a los estados a generar normativa e instrumentos jurídicos para combatir las peleas de perros, esto ha ayudado mucho. Y sobre todo el tema de que, si bien no son derechos, la Ley General del Equilibrio Ecológico los considera como principios básicos que toda autoridad local o federal, pues es una ley general, establece que deben cumplir, que son lo que se les conoce como las 5 libertades. No los llaman así en la ley, pero en eso se traduce, en los principios básicos que se deben respetar en los animales, que si bien no son derechos, no los consideran como derechos, son, digamos que la base para determinar cuáles son esas consideraciones morales que se deben tener con los animales, que básicamente es tener alimento, tener agua, tener atención médica, tener un comportamiento adecuado, desenvolverse adecuadamente conforme a su talla y a su raza, y tener atención médica, sí, ya lo comenté, y un refugio o un lugar adecuado donde pueda estar protegido de la intemperie, ¿no? Esto es muy importante porque, como les comento, no son derechos, pero son principios básicos que los retoman de unos principios que estuvieron establecidos en Inglaterra en los años 60, justamente en una comisión o un comité que determina cuáles son las condiciones mínimas de bienestar que debieron tener aquellos animales que tenían que ser sacrificados como alimento. A partir de ahí surgen estas famosas 5 libertades, y son, digamos, los principios básicos que se deben respetar, o que por lo menos en la Procuraduría Ambiental es lo que siempre vemos cuando atendemos las denuncias, estas 5 libertades, y que, bueno, gracias a esta positivización en la Ley General del Equilibrio Ecológico, tenemos un sustento jurídico con el cual podamos trabajar. Bueno,
Básicamente estas son las principales leyes que tenemos a nivel federal. En la Ciudad de México hay algo muy importante. En la historia de la PAOT únicamente tenía facultades para hacer dictámenes y hacer algunas recomendaciones cuando hubiera violaciones contra actos de autoridad que se consideraban incorrectas. A partir del año 2017 se le dan facultades a la Procuraduría para verificar, pero exclusivamente para tema de bienestar animal. Eso es un gran logro porque este tema no se verificaba en la Ciudad de México hasta el año 2017, que nos dan ya las facultades solo para establecimientos mercantiles que se dedican a la venta y a la crianza. Vemos este avance, no están reconocidos derechos, pero sí están identificándose progresos en el tema legislativo que ayuda a proteger a los animales. Otra reforma importante fue la creación de la Agencia de Atención Animal, que es en la Ciudad de México es una institución que de alguna manera, en coadyuvancia con la PAOT, lleva a cabo algunas recomendaciones, algún tipo de planeación en la política pública de la Ciudad de México en el bienestar animal, y que si bien va empezando, pues es importante que se establezcan instituciones claras para que puedan generar una política pública adecuada para este bienestar animal. Tenemos, bueno, y el tema el tema de los delitos en el tema de bienestar animal es delito exclusivamente cuando se trata de poner en peligro la vida de los animales o cuando causan la muerte. Eso a partir de 2013, pero en 2000, si mal no recuerdo, 17, originalmente era cuando tenía la intención de causarle la muerte. A partir del 2017 cambia el sentido subjetivo y entonces ya no es necesario que tenga, que se necesite para que se tipifique esta intencionalidad. Bueno, pues digamos que para concluir, la Procuraduría preocupada por el bienestar de los animales ha publicado 3 documentos importantes que tienen que ver, uno con el tema de tiendas como mascota, como Petland, etcétera, en donde se estableció una investigación y de esta investigación se determinaron en qué condiciones estaban los animales. Obviamente salieron muy mal y gracias a esta publicación que se hizo en 2014, todas estas tiendas adecuaron sus instalaciones. Incluso Liverpool prefirió dejar de vender animales porque pues no era su giro, ¿no? Después emitimos una guía con apoyo de la UNAM, con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, la guía donde establecen los criterios mínimos para generar bienestar en animales de compañía. Ahí pueden encontrar cuáles son esas condiciones de bienestar de acuerdo a los animales. Y el más reciente, el año pasado, emitimos un documento muy importante que tiene que ver con las corridas de toros, en donde obviamente estamos en contra de esta permisión que hay en la legislación, y básicamente lo sustentamos en aspectos técnicos, que nos apoyó también la UNAM, en aspectos internacionales. El doctor Israel Alvarado nos acompaña también aquí con una participación con un amicus curiae, en donde habla sobre el impacto que tienen respecto a los niños y el interés menor, el interés superior del menor cuando son sometidos simplemente a observar, ¿no? una corrida de toros. Estos 3 documentos los pueden encontrar en la página de la PAOT, en la sección de protección animal. Digamos que ahí pueden encontrar con mayor profundidad la postura que tenemos respecto a la capacidad de los animales de sentir y el respeto que debemos tener por eso hacia este reconocimiento. Gracias. Tiene el uso de la voz el doctor Israel Alvarado. Gracias, muy buena noche a todas y a todos. La visión que yo les quiero presentar en esta ocasión parte de la premisa de no discutir si tienen o no tienen derechos. Para mí tienen. Sin embargo, estamos todavía muy en ciernes, estamos en pañales. Uno podría decir,
¿Que las mujeres en todo el mundo tienen derechos? Sí, cualquiera diría que sí, pero váyanse a ver cómo es que están operando estos derechos en Medio Oriente y diremos que verdaderamente no se están instrumentalizando. Eso no significa que no tengan derechos, lo que significa es que no se les reconocen. Y hay una visión muy distinta entre el derecho natural y el derecho positivo que implica una clara diferenciación entre cómo hacer valer cierto tipo de derechos. En México ya hemos superado finalmente esa visión solamente antropocentrista en el que es el ser humano el centro de la regulación de los derechos en torno hacia los animales. Es verdad que un porcentaje altísimo de la Ley General de Vida Silvestre, la propia LEGEPA, establecen esa visión en la que el derecho a un medio ambiente adecuado, que es lo que se tutela en términos, por ejemplo, de tráfico de especies, regulados a nivel internacional por CITES o a través de nuestros instrumentos nacionales, tienen esa visión de proteger a los animales no per se, sino porque les son útiles al ser humano, porque el derecho a un medio ambiente adecuado, del que habla el cuarto constitucional, está diseñado para tutelar derechos de las personas y de refilón, de pasadita, digamos, ayuda también a proteger cierto tipo de especies que deben tener algunas características. Fundamentalmente ya se habló de, sin que se dijera este nombre, de las especies carismáticas. Al mundo, a la sociedad internacional le interesa muchísimo proteger a los animales, pero no todos, solamente aquellas especies que verdaderamente son carismáticas. Hay campañas muy importantes de protección al rinoceronte. Vean, nuestra imagen es un rinoceronte, cuando pudo haber sido, por ejemplo, una vaquita marina, un jaguar o algo que fuera propio de nosotros, o animales no tan carismáticos, incluso a nivel mexicano, como la totoaba. Todo el mundo está hablando del tráfico, de las muertes y de la posibilidad de que se extinga la vaquita marina en el Alto Golfo de California y el delta del río Colorado, y no se dice nada de ese mismo ecosistema que se está acabando a la totoaba, porque es un animal para efectos, digamos, estéticos, feo. Y como no se parece a la vaquita marina, nos preocupamos por la vaquita marina, cuando verdaderamente la vaquita marina se está muriendo por la pesca incidental de la totoaba. Los pescadores furtivos van por la totoaba, de repente levantan alguna vaquita, como no les sirve absolutamente para nada en términos económicos, la regresan muerta, ahogada, porque no pudo respirar con el espináculo, se ahogó igual que los delfines en el caso de los excluidores cuando se capturaba atún, y la regresan al mar porque no sirve absolutamente para nada en términos económicos, se llevan a la totoaba y comercializan parte de ella, que es muy cara. Pero el tema fundamental es cómo es que estamos evolucionando en el Estado mexicano y a nivel internacional respecto de la tutela de este tipo de derechos que pudieran tener los animales. Hay algunos países que se han ya atrevido a establecer en sentencias o en sus propias constituciones, estamos hablando de Nueva Zelanda o de la India, reconocer para orangutanes, para algunas especies de mamíferos o incluso para ecosistemas, ni siquiera para animales, como el caso, por ejemplo, del río Ganges en India, que son susceptibles de ser titulares de derechos. Y si son titulares de derechos, no veo por qué tengamos que restringirles que también tengan obligaciones. Por supuesto que es uno de los temas más nodales y álgidos en la discusión. Los animales no pueden tener nada más derechos, también deben tener obligaciones, dicen aquellos que no están de acuerdo en que se reconozcan derechos. Y aquellos que pugnan porque se les reconozcan derechos, dicen pues no pueden tener obligaciones, pues porque no pueden hacerlos valer por sí mismos. Y esa es una visión restringida. Un bebé recién nacido que es un heredero único, por ejemplo, de una fortuna, tiene derechos y tiene obligaciones. No los podrá ejercer de manera directa y para eso tendrá que tener un representante legal que le pague los impuestos a Hacienda o que le pague los sueldos a los empleados de su empresa, pero tiene obligaciones. Un animal también podría tener ese tipo de tratamiento en casos, digamos, particulares. Pero el tema ni siquiera es ese, sino el tema es el especismo. Este tema de fondo del que se ha estado hablando, que no se le ha dicho ese nombre, que tiene que ver con qué animales sí y cuáles no. Porque si tiene sistema nervioso central y es susceptible de tener sufrimiento y lo puede manifestar, entonces estamos completamente de acuerdo en que debemos darle un trato digno, respetuoso, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen ese sistema nervioso central, que se supone que no sienten y que les podemos hacer lo que queramos? O que aún teniéndolo son consideradas como plagas y entonces al ser animales nocivos o ferales se les puede privar de la vida sin tener, digamos, que ulteriores derechos como si los tienen otro tipo de especies. En México, decía, la visión que se le da desde la LEGEPA y de la Ley General de Vida Silvestre es una visión que tiene que ver con la perspectiva del ser humano para la tutela propia de sus derechos.
Pero no solamente eso. Si uno revisa, por ejemplo, la muy mal plantada tipificación que se dio en el Código Penal Federal, nada tiene que ser en términos federales si no es del fuero común, pero se reguló en el Código Penal Federal las peleas de perros, uno se dará cuenta que la visión que se tiene no es para tutelar derechos de las personas. Si uno revisa, por ejemplo, los antecedentes de los delitos contra el ambiente, cuando estaban metidos antes, a cualquiera se le ocurre que actualmente se encuentra prohibido y está tipificado como delito el traficar, por ejemplo, con delfines o con tortugas marinas. En su momento se decía que el que capturara y una serie de actividades a mamíferos marinos o quelonios marinos, y el antecedente no era el título actual 25 del Código Penal, sino un delito que todavía existe que se llamaba delitos contra el consumo y las riquezas nacionales, porque lo que se tutelaba no eran los derechos de los animales, sino la posibilidad de impactar de manera negativa a la economía del país. Y esta visión era eminentemente antropocentrista. Lo que interesaba eran los derechos de las personas y de pasada, pues, proteger a las especies. Esa misma sistemática uno la puede revisar en prácticamente todo el título 25 del Código Penal Federal, que establece los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Una visión que se encuentra encaminada a proteger el tráfico de especies, protegerles la vida, el no talar árboles, el no contaminar cualquier tipo de estrato, porque esto afecta al ser humano. Tiene muy poco que se modificó el Código Penal y que se eliminó dentro de esos delitos contra el ambiente la figura de la salud pública. Antes lo que se pedía es que cualquiera de esas actividades afectara al ambiente o la salud pública. Y esa visión se quiso eliminar, se le quitó la redacción de salud pública para que solamente se quedara la afectación a los animales, pero de manera, digamos que, periférica. Las peleas de perros, los tipos penales relativos al maltrato animal o en contra de la dignidad de los mismos, que no solamente los tenemos en el Código Penal del Distrito Federal, sino que están en Coahuila, en Tamaulipas y en muchos estados, tienen ya una visión que nada tiene que ver con proteger a la sociedad o sus derechos, sino reconocer derechos que tienen estos animales por el hecho de ser animales simplemente. Hay, por supuesto, que grandes retos pragmáticos de cómo es que tenemos que llevar a cabo la tutela de este tipo de derechos y la compatibilidad o incompatibilidad que existe entre nuestra Constitución del Distrito Federal, por ejemplo, de la Ciudad de México, y el Código Penal, que los reconoce como sujetos de derechos, con la regulación del Código Civil de la propia Ciudad de México, que establece, por ejemplo, la posibilidad de entenderlos como semovientes, como cosas, respecto a las cuales el titular puede hacer lo que quiera respecto de ellos mismos. Hay muchísimo que decir, por supuesto, pero quería transmitirles la visión que tengo yo de que las cosas han evolucionado. No solamente se tutelan los derechos de los animales desde la perspectiva del ser humano, sino que hemos avanzado a nivel internacional, a nivel nacional y en la propia Ciudad de México hacia una tutela de sus derechos, reconociendo que ellos mismos tienen derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Me permito hacerle algunas preguntas a cada uno de ellos de acuerdo con sus ponencias. Mayra, en un inicio dices que los animales no tienen derechos simple y sencillamente porque hay una visión antropocentrista de cómo se construye la legislación. Partes de una idea abolicionista. ¿Cómo estructurar este abolicionismo para que efectivamente puedan acceder a los derechos de los cuales buscamos que tengan? Voy a dar las preguntas para todos y luego les paso las respuestas. Marisol, en una de tus intervenciones hablas de la ética de los animales, pero partes de un punto de la visión de reducir el sufrimiento y que muchas veces cuando vemos a los animales los vemos desde una perspectiva de qué bonitos, me gusta. Si tomabas el tema, por ejemplo, de chango, ¿no? Pero si tú le empiezas a dar o a atender, por ejemplo, un perro, se ha dado mucho que los atiendes como si fueran seres humanos y les vamos a hacer un cumpleaños y les vamos a poner un vestido y los vamos a atender. Este tipo de acciones, ¿hasta qué punto desnaturalizan la propia situación del animal y qué tanto es benéfico o puede ser contraproducente en función a su propia naturaleza? Una de las cosas que estás hablando es todos los avances que se han hecho en atención a los seres humanos, a los animales desde la perspectiva de la Ciudad de México en la PAOT. Falta mucho en materia de institucionalización y atención. En tu opinión,
¿qué acciones podrían generarse para poder reforzar una política pública institucional que logre atender la situación del maltrato animal? Y Israel, finalmente una de las cosas, llegaste a un punto muy interesante en el que dices, bueno, si son sujetos de derechos los animales, también deben de ser sujetos de obligaciones. Quisiera pensar que, por ejemplo, un perro, la obligación sería del dueño del perro, ¿no? Quien debería atenderlo bien, pero también cuidar que el perro no muerda al vecino, no haga este tipo de situaciones que tal vez pudieran ser socialmente, digamos, generar cierto desorden a través de que deje el perro, que lo suelte por la calle, que vaya, que muerda al niño del vecino. Es una obligación del dueño, quien ejerce el cuidado del perro. Pero ¿cómo poder establecer esta idea de obligación versus derecho de los animales? No sé si Respondiendo a tu pregunta, Alejandra, las leyes son una creación humana. No hay que cegarnos en nuestro amor a los animales, porque desde un punto de vista estrictamente legal, los animales son cosas. Que moralmente, que éticamente les queramos poner ciertas características para de alguna manera limpiar nuestra alma y sentirnos amantes de los animales, eso es otra cosa. Pero aquí estamos entre abogados y estrictamente los animales no tienen derecho, desgraciadamente, ¿no? para mí, por ejemplo, que soy activista en derechos de los animales. Entonces, para que los animales tengan derechos, tal cual, la sociedad tiene que evolucionar para liberarlos de alguna forma. Porque ahorita hacemos leyes, las creamos, pero a nuestra conveniencia como humanos, como creadores de la ley. Es decir, yo quiero mucho a un perro y hago todo para que legalmente la ley lo proteja. Pero como sigo comiendo carne, pues ya no quiero tanto al pollito y entonces, pues bueno, los pollos, pues como son muy diferentes, entonces no, pero yo me lo quiero seguir comiendo. Entonces, el punto de vista antropocentrista sí. El hecho de llegar a un punto abolicionista, creo que falta mucho como sociedad, hay que ser también realistas. Estamos trabajando porque la sociedad va evolucionando. Hace unos años, bueno, cuando en Roma en el Coliseo se mataban a los esclavos y todo eso, ahora nos parece completamente grotesco, y la sociedad va hacia allá, evolucionando para ser un poquito más abiertos y amables con los animales. Pero la realidad es que seguimos siendo antropocentristas, la ley es antropocentrista, aunque no lo queramos reconocer, y cualquier legislación que pueda haber, por lo menos actual, es únicamente proteccionista. Los protejo, pero no les doy derechos, porque si les doy derechos, yo me los quito. Entonces, el ser humano no es así. Gracias. Bueno, pues en función de tu comentario en torno a la ética y a reducir el sufrimiento mediante este proceso de humanización que estamos haciendo respecto a los animales, de vestirlos, de calzarlos, de que se sienten a la mesa, a comer con nosotros y todo esto, pues creo que seguimos con este dominio, ¿no?, del ser humano, decidiendo nosotros por ellos, que así se sienten bien, que con el gorro se sienten bien, que con la carriola el perrito se siente bien. Pues si el perro está naturalmente hecho para caminar, pues yo me lo subo a la carriola, ¿no? Y yo digo que va muy feliz, ¿no? Entonces todo eso a partir de nuestras percepciones estamos justificando nuestras actuaciones en torno a los animales. Y creo que también estamos desvirtuando toda una tendencia, sobre todo en las generaciones más actuales, donde decimos, bueno, no queremos niños, ya no queremos más hijos, ¿para qué los traemos a sufrir? Entonces mejor pues traemos a sufrir al perrito o al gatito, pues que no se puede quejar, ¿no? Es decir, hacemos lo que queremos y el pobre pues no va a poder pues expresarse, ¿no? Creo que es una justificación errada de lo que estamos haciendo en torno a generar con todo lo que hacemos a partir de un comportamiento humano respecto a lo que creemos que ellos necesitan, ¿no? Y eso es maltrato animal para mi punto de vista. Sí, gracias. Bueno, básicamente el primer punto importante en la Procuraduría es generar concientización. Concientización no nada más en los adultos, también en los niños, porque finalmente a partir de los niños, que son las siguientes generaciones,
valga la redundancia, vas a generar una nueva visión de lo que es el maltrato animal. Estaba yo recordando un caso de una de mis niñas que me regañó porque maté un mosco, y me regañó porque me dijo, mamá, estaba comiendo, ¿por qué lo matas? Pues, tenía sangre, ¿no? Ya el mosquito. Es como lo que decía el doctor Lariaga, o sea, las futuras generaciones, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a hablar del bienestar animal? Y eso parte de la concientización. Y se ve en el trabajo que hace la PAOT con las denuncias ciudadanas cuando el maltrato se está dando en casas habitación. A lo mejor el perrito, básicamente en perritos, no tiene, no sé, está amarrado todo el día porque pasan los vecinos y ladran, etc. Sí hemos visto, no en todos los casos se puede, pero sí se ha visto que regresamos al mes o a los 2 meses para hacer un seguimiento y ya está en mejores condiciones el animal, por el trabajo que hace el investigador de la concientización de cómo debe tener, en qué condiciones debe tener a sus animales de compañía. Ese es el número 1. El número 2 tiene que ver con el trabajo que ya es un reto muy importante, incidir en lo que son las reformas. La parte legislativa pues es esencial. Por ejemplo, tenemos ahorita muy fuerte el tema de corridas de toros, en donde, bueno, en el documento, si lo leen, verán la postura de la PAOT, esto no debería continuar. Sin embargo, pues está permitido todavía en la legislación, y eso lo tenemos que sustentar técnica, jurídicamente, éticamente, para que deje de haber estas corridas de toros. Y un último punto importante es, digamos, no